El conflicto armado interno que vive Colombia ha dejado un registro de alrededor de 6.800.000 víctimas y un subregistro de las mismas que es casi imposible cuantificar. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, 2.087 masacres se cometieron entre 1983 y 2011, y en ellas fueron asesinadas alrededor de 9.500 personas. Si los datos son alarmantes, la manera en que estas personas fueron asesinadas, las historias de dolor de sus familiares y las afectaciones conexas a estos hechos lo son aún más. Indudablemente vivimos en un país en conflicto, acostumbrado al conflicto y peor, indiferente al conflicto. Según el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, la educación en derechos humanos es la vía más racional y prometedora para aprender y tomar conciencia acerca de los valores y principios que enaltecen la dignidad del ser humano. Y al lado de la acción reivindicativa, política y jurídica, es una tarea imprescindible para el disfrute de los derechos. El mismo plan indica que la educación en derechos humanos supone un proyecto pedagógico que, a mi modo de ver, debe trascender la educación del aula y debe convertirse en una apuesta y una práctica cultural, política y mediática. Esta apuesta debería incluir, entre otras, las siguientes tres dimensiones. Una dimensión formal, que está dirigida a un proyecto educativo institucional de manera transversal dirigido a estudiantes y docentes, es decir, un proyecto educativo que se da dentro del aula de clase con unos objetivos y unas metas pedagógicas. Debe incluir este proyecto educativo institucional presentar los derechos victimizantes como vulneraciones de los derechos humanos que están conexos y son interdependientes, sin jerarquías y con enfoques poblacional, etario, de género, étnico, etc., para entender mejor el conflicto y sus afectaciones. Por otra parte, el proyecto educativo debe resaltar la importancia del relevo generacional, pues los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes se apropian de la historia con interpretaciones, enfoques y circunstancias diferentes a aquellas personas que lo han vivido. Hay también una dimensión mediática, que es la segunda, y debe permitir a los periodistas y directores de medios informar sobre el conflicto de una manera contextualizada. Debe dar voz a las víctimas priorizando el testimonio de estas, sus duelos, sus anhelos, la manera como el conflicto las afectó a ellas como individuos y también al tejido social. Pero también debe divulgar procesos y experiencias de reconciliación y perdón y las rutas de exigibilidad de los derechos. Hasta el momento los medios saben muy bien cómo cubrir el conflicto armado, entre comillas, pero saben muy poco de cómo cubrir la paz. También una dimensión cultural en la que se puedan explorar nuevas sensibilidades a través del arte y la cultura para reconocer las variaciones de los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos, pero también las apuestas por la construcción de paz nacidas desde la base social. Colombia es un país de regiones y hay una gran apuesta a nivel regional y local por construir la paz, que muchas veces no se dan a conocer ni a través de los medios de comunicación, ni en ámbitos institucionales y tampoco a través de ámbitos culturales. Esta dimensión cultural debería permitirnos diseñar cartografías de la violencia, diseñadas participativamente con las víctimas y darlas a conocer para develar los hechos victimizantes. Pero también educar a través de la comunicación alternativa como el teatro, la danza, la música, teniendo en cuenta las particularidades de cada región del país. Y por último y no menos importante, esa apuesta política que permita poner a funcionar todos los sistemas que tiene el Estado y el gobierno para resarcir a las víctimas, para fortalecer el aparato de justicia. Esto se logra también con educación y entrenamiento a quienes tienen a su cargo impartir justicia o restituir derechos. Gracias por su atención. Mi nombre es Carlos José Rodríguez.